Vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Como habéis visto, hemos leído el capítulo 12 de Apocalipsis, todo el capítulo, y posiblemente esta sea la lectura que cada uno de los próximos 3 domingos tengamos, la lectura congregacional, quiero decir. Porque vamos a estar durante 3 domingos sobre este capítulo, y creo que es muy importante que estemos enfocados en lo que este capítulo nos enseña. Apocalipsis, capítulo 12. Y como veis, el título realmente es muy original, el título del sermón, ¿eh? Me he roto la cabeza. La mujer, el niño y el dragón. También lo podríamos presentar al revés. Bueno, no al revés, no, alterando un poco el orden de los factores. Como es un título, no pasa nada. La mujer, el dragón y el niño, lo que más nos guste. Todos los personajes convergen en este pasaje de Apocalipsis 12. No vamos a volver a leer el capítulo, pero sí vamos a volver a leer los 6 primeros versículos, porque estos son los versículos en los que Dios mediante vamos a estar en esta mañana. Así que acompañadme a Apocalipsis 12, versículos del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la 1/3 parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde: amén. Amén, hermanos. Es realmente doloroso empezar un sermón así. El tema no es agradable. Y además es desconcertante empezar un sermón de esta manera. Porque voy a hablar de cuán común, cuán habitual se está volviendo el ver cómo muchos cristianos ceden en su relación con Cristo, con la Iglesia, con la fe que profesaban, y empiezan lo que algunos llaman hoy en día, en el lenguaje semicursi de hoy en día, una deconstrucción. Experimentan una deconstrucción de su fe. Lo que se ha llamado toda la vida apartarse de la Iglesia. Y muchos llegan incluso en medio de esta espiral a preguntarse si alguna vez llegaron a ser cristianos. Esta es la historia de muchos hoy en día, pero por supuesto no es algo exclusivo de esta generación. Ha pasado a lo largo de toda la historia de la Iglesia, pero vivimos en una época en la que parece que todo se magnifica por causa de las redes sociales, ¿no? Y parece que nos enteramos más de situaciones así, o de casos así, caídas estrepitosas, o enfriamientos estrepitosos, o alejamientos terribles de Cristo y de la Iglesia. Así que parece que hoy en día esta realidad es como más visible, porque se le da más visibilidad. Ahora, ¿qué motiva a una persona que ha sido considerada cristiana durante años, o ella misma se ha considerado cristiana durante años, a alejarse de la fe? Bueno, a veces puede ser la pérdida de confianza en las enseñanzas bíblicas. Otras veces puede que sean heridas profundas, dolorosas, por conflictos entre hermanos o conflictos incluso dentro de la Iglesia. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se trata por un rechazo repentino, ni una crisis dramática, ni por un problema específico. No es que dejaran de creer por obstáculos insalvables, ni que tuvieran grandísimas objeciones a la fe de las Escrituras, ni intelectuales ni espirituales, ni siquiera que hayan tenido un problema con nadie en la Iglesia,
simplemente se enfriaron, ellos solos. Se alejaron poco a poco, casi sin darse cuenta. ¿Qué estaba ocurriendo entonces? ¿Qué está ocurriendo cuando eso pasa? Pues el libro de Apocalipsis nos ayuda a entenderlo. A través de la visión que recibe el apóstol Juan, y de la que vamos a ver hoy, se nos muestra qué es lo que hay detrás de esto. Y lo que hay es una realidad espiritual que no siempre vemos, pero que nos afecta. Y lo hace profundamente. Detrás del alejamiento, detrás de la confusión, detrás de la frialdad espiritual, hay un enemigo. No uno cualquiera, es nuestro enemigo. El enemigo de la Iglesia. Y la Biblia le pone nombre y lo llama Satanás. De hecho, Satanás en hebreo significa literalmente eso, adversario, enemigo. Tiene otro nombre o apellido, si queréis, es Satanás, el diablo, que es el engañador, diaboloi en griego, el mentiroso. El enemigo mentiroso. Este no es el enemigo, no es un enemigo, es nuestro enemigo, es tu enemigo, es mi enemigo. Declarado, sin reservas, a muerte. Y en Apocalipsis 12 al 14, que es la nueva sección que vamos a empezar a ver, de las 7 que tiene Apocalipsis, ¿sí? Entramos en una nueva sección, capítulos del 12 al 14, se va a descorrer ese velo, recordamos lo que quiere decir Apocalipsis, correr el velo, revelar, para mostrarnos una guerra muy real, aunque es invisible, y que se está librando ahora mismo en este mundo, que lleva siglos librándose. Es una guerra que además está librándose en tu propia vida. No solo en la de los que se han alejado, no solo en los que se han enfriado, no solo en los que se han apartado, en nuestra propia vida. Esto es algo real. Satanás está batallando por tu alma, quiere tu alma. Su propósito es apartarte de Dios, convencerte de que no merece la pena ser leal a Dios ni a Cristo. Eso es lo que él quiere. No porque se preocupe de ti, en absoluto, sino porque quiere usarte en su rebelión contra Dios, en su cuenta pendiente con Dios. Busca que tú y yo pongamos todas nuestras esperanzas en cualquier cosa menos en Dios. En las cosas materiales, en las experiencias, en las ideologías, en los placeres, en nuestros propios pensamientos. Y sí, venga, quitémonos las caretas. Muchas de sus propuestas nos resultan atractivas. Él ofrece placer, éxito, prosperidad, comodidad, pero ¿sabéis una cosa? Que todo esto tiene fecha de caducidad, aunque no venga indicada en la tapita. Todas estas cosas tienen fecha de caducidad. Sus promesas no pasan de esta vida. Y eso es precisamente lo que quiere ocultar. Esa es su estrategia. Hacerte creer que esta vida es todo lo que hay. Y ya. Así que cogen mal aplicado el término, el latinajo, carpe diem, vive a tope, ahora o nunca. Así que lo mejor que puedes hacer es aprovechar esta vida sin pensar en la eternidad. ¿Para qué? Eso ya vendrá. ¿O no? Apocalipsis capítulo 12 al 14 nos presenta un mensaje repetido, como un estribillo dirigido a los creyentes. Y digo repetido porque ya lo hemos oído. Un mensaje repetido a los creyentes que viven bajo el constante asedio de Satanás. Es un llamado a perseverar con paciencia y a vivir por fe. Ese es el llamado
de la próxima sección que vamos a estar viendo. Y como digo, no es nuevo, ya lo hemos escuchado al inicio del libro de Apocalipsis, cuando en el capítulo 1, versículo 9, Juan se presenta como vuestro hermano y copartícipe de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La palabra, recordáis, hace ya mucho tiempo, era upomene, quiere decir perseverar con aguante y paciencia, literalmente, quiere decir esa palabra. Es un llamado a eso, constante. También aparece constantemente esta expresión en los mensajes a las 7 iglesias, que eran dirigidas a creyentes que perseveraban con paciencia lo mejor que podían. Ya lo dijimos en el primer sermón, si alguien te pregunta de qué trata el libro del Apocalipsis, podemos responder que es una exhortación a perseverar con paciencia en medio de la tribulación mientras esperamos la venida del reino de Cristo en toda su plenitud. Sí, ya sabéis que me gustan las definiciones largas, ¿bien? Pero de esto habla el libro del Apocalipsis en síntesis. Ahora, al comenzar esta cuarta sección, de las 7 secciones del libro del Apocalipsis, Juan vuelve a este propósito central, exhortar a la Iglesia a perseverar, pero lo hace mostrándonos por qué es necesario. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una gran tribulación, una gran presión espiritual constante, ejercida por nuestro enemigo, por Satanás, para apartarnos de Cristo. Jesús quiere que entendamos, por medio del libro del Apocalipsis, porque no olvidemos que la revelación es suya, Jesús quiere que entendamos contra qué luchamos, contra quién luchamos, qué es lo que está en juego, por qué merece la pena luchar, las consecuencias de apartarnos, qué pasará si nos volvemos indiferentes, autocomplacientes, descuidaditos respecto a nuestra lealtad a Cristo. Jesús quiere que conozcamos las artimañas, las maquinaciones, las estrategias del enemigo. Él quiere romper nuestra comunión con Dios y a la vez atraernos a Él. Y es paradójico, porque una de las mayores armas y éxitos del diablo es haber conseguido que la gente no crea en Él. Eso es un cuento de niños. Le ha salido redondo, pero eso a Él le da igual. Su objetivo es alejarte de Dios. Claro, tú dirás, oye, yo no me imagino transfiriendo mi lealtad a Satanás, ¿no? Esto es como muy evidente, ¿no? Bien, sí, de acuerdo, así de entrada no. Pero lo cierto es que muchos lo han hecho y lo siguen haciendo sin apenas darse cuenta. No se identifican con él, no dicen, bueno, yo soy un satanista, no. Pero se consideran buenas personas, gente razonable, gente no religiosa, no soy legalista, soy un vecino ejemplar, soy un trabajador íntegro, soy incluso un agente de cambio dentro de mi iglesia. Soy un promotor de la verdad. Pero más tarde veremos en Apocalipsis 13, no me quiero adelantar, pero más tarde veremos en Apocalipsis 13, que adherirse a cualquier causa, identificarnos y buscar sentido, realización e identidad en cualquier causa, ideología u organización ajena a Cristo, y definirse por ella, es recibir la marca de la bestia. En lugar de estar sellado por el Espíritu de Dios, está sellado por el mundo. Por eso es tan necesario el libro del Apocalipsis, porque nos llama a la perseverancia paciente en medio de las tribulaciones mientras aguardamos la plena manifestación del reino de Cristo. Y a Juan se le concedió ver lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos humanos, que la historia, también lo dijimos al principio, recordáis, la historia desde la perspectiva del cielo. Se le permitió ver a Juan cómo el mal opera en el mundo de forma astuta y disfrazada. Y se le mandó que nos lo escribiera para que reconozcamos al enemigo y para que estemos preparados. Esto es lo que nos va a enseñar Apocalipsis, capítulos del 12 al 14. Eso es lo que vamos a ver. Hoy empezamos con el 12.
El capítulo 12 nos presenta este conflicto espiritual como un gran drama en 3 actos. Los versículos del 1 al 6, que veremos hoy, veremos a la mujer, al hijo y al dragón. En los versículos del 7 al 12, que veremos la semana que viene, veremos la derrota celestial del dragón. Y después en los versículos del 13 al 17 veremos la persecución del remanente fiel. Y de nuevo, Apocalipsis 12 marca el inicio de la segunda mitad del libro. ¿Os acordáis? Dijimos que son 7 secciones, pero que el libro tiene 2 mitades, del 1 al 12 y luego del 1 al 11 y luego del 12 al 22. ¿Recordáis? Son 2 grandes secciones. En medio de estas hay varias secciones, que son 7. No nos liemos más, tampoco tiene más importancia ahora. Hermanos, la primera mitad, capítulos del 1 al 11, nos ofrece una visión general de la historia, la oposición del mundo al Evangelio, los juicios de Cristo sobre las naciones, el llamado a la perseverancia. Y ahora, en los capítulos que van desde el 12 hasta el 22, hasta el final, se nos va a mostrar a los protagonistas con nombres y apellidos. Hemos visto la idea a lo grande, ahora vamos a ver a cada uno de los actores de este gran drama. Y vemos a ver al gran enemigo, a Satanás, que es asistido por 2 bestias y por la gran ramera, Babilonia la Grande, y todos aquellos que llevan la marca de la bestia. Y estos personajes aparecerán del capítulo 12 al capítulo 14, y todos ellos serán vencidos, y todos ellos serán juzgados en los capítulos siguientes. Por su ubicación central, si os fijáis, Apocalipsis 12 es como una especie de punto de equilibrio dentro del libro de Apocalipsis. Muchos han dicho que es la visión clave del libro. ¿Por qué? Porque ahí se está presentando a grandes rasgos en todo el capítulo, no solo en los 6 versículos que veremos hoy, ese conflicto decisivo entre la Iglesia, el dragón, el diablo y el niño prometido Jesucristo. Este capítulo, hermanos, revela el trasfondo espiritual de las palabras de consuelo finales del Señor Jesús. ¿Recordáis? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hoy nos centraremos en ese primer acto de este drama espiritual histórico, podemos llamarlo así, del capítulo 12, y están los versículos del 1 al 6, en el que hablaremos de la mujer, el niño y el dragón. Y vamos a hablar de ello sin más dilación. Tenemos los versículos 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Al leer Apocalipsis, de nuevo, debemos recordar que las divisiones por capítulos y versículos no estaban incluidas en el original. ¿Bien? Esto vino ya más bien en el siglo XVI. Por tanto, conviene entender que la primera mitad del libro está concluyendo, ¿recordáis?, con la apertura del templo de Dios en los cielos que revelaba el arca del pacto. ¿Recordáis? Se veía el arca del pacto en los cielos, que esto simbolizaba el acceso de los creyentes a la presencia divina. Y esto estaba acompañado de relámpagos, de truenos, de granizo y de voces, ¿os acordáis? Yo me imagino el libro cuando es leído en la iglesia por primera vez, en cualquiera de las 7, y el que lo está leyendo después de leer esto, pues me lo imagino haciendo algún tipo de pausa, ¿no? Porque todo esto es muy intenso. Y ahora de repente, Juan, o el lector, mejor dicho, continúa con otra visión que honestamente no es menos impactante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Dado que la visión previa concluyó con el cielo abierto, la nueva visión comienza con otra visión vista desde los cielos. Y yo me atrevo a afirmar que esta visión de esta mujer es la Iglesia gloriosa y victoriosa.
Y vamos a ver por qué digo esto. De entrada, se nos deja claro que no se trata de una mujer literal, sino de un símbolo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis está llamando a esto como señal. Es una señal en el cielo. Los católicos romanos sostienen que esta figura representa a la Virgen María, en su gloria mediadora. Ya sabéis que es comediadora con Cristo en la salvación de los hombres, la Virgen María, según los papistas romanos. Sin embargo, estos detalles no encajan para nada. Si os fijáis, esta mujer no encajan para nada con la historia de María. Luego, por eso tienen que transformar toda esta escena. Si veis alguna vez una representación de la ascensión de María, veréis todos estos elementos representados, tal cual aparecen aquí. ¿Bien? Pero no vamos a entrar a hablar de esto. Luego tienen los dispensacionalistas que dicen que esto está hablando solamente del Israel del Antiguo Testamento. Esta mujer es el Israel del Antiguo Testamento. Pero de nuevo, esto no encaja con lo que dice Apocalipsis 12, porque si vamos al versículo 17, si no habéis cerrado vuestras Biblias, dice, fijaos, versículo 17, dice que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo. Podríamos dar más razones, no nos vamos a detener en esto. El mismo pasaje, sin ir más lejos, ya nos está diciendo quién es la mujer. Esta mujer es la comunidad del pacto compuesta por el pueblo fiel de Dios, por medio del cual llegó a la existencia el Mesías. El Cristo, el Salvador largamente prometido, Jesús. Y sí, esta figura incluye a Israel del Antiguo Testamento como a la Iglesia del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios, la Iglesia de Dios de todas las edades. El pueblo de Dios que vivió antes como después de la venida de Cristo. Esto incluye a Israel y esto nos incluye a nosotros. Y esto me incluye a mí y te incluye a ti. Esta es la mujer. El pueblo de Dios que vive tanto antes como después de la venida del Mesías. Así que esta mujer gloriosa no solo da a luz al Mesías, es decir, el Mesías proviene de ella, sino que continúa teniendo hijos aún después de la ascensión de Jesús. Eso somos todos nosotros. Pablo habló de la Jerusalén espiritual como la madre de todos nosotros, en Gálatas 4:26. Ojo con esto. ¿Es la Iglesia nuestra madre en un sentido bíblico? Sí. Pero mientras que la Iglesia Católica Romana, porque esto sonará a la Santa Madre Iglesia, ¿no? Supongo, me imagino, ¿no? Bien. Mientras que la Iglesia Católica Romana llama a la Iglesia Santa Madre porque la considera mediadora de la gracia y la considera autoridad doctrinal infalible, los cristianos reformados sí que reconocemos a la Iglesia simbólica y espiritualmente como nuestra madre, pero en un sentido subordinado a Cristo y a las Escrituras. La Iglesia es madre, ¿por qué? Porque nutre a los creyentes. Porque los creyentes crecen y maduran en su seno, a través de la predicación fiel de la palabra, la administración de los sacramentos, la comunión. No porque la Iglesia en sí misma tenga poder para salvar. Eso es lo que afirma el catolicismo, que la Iglesia, al pertenecer a la Iglesia en sí mismo, ya tiene poder para salvar. No. La Iglesia, hermanos, es un instrumento de Dios, no fuente de la gracia de Dios. La fuente de la gracia es Dios, no la Iglesia ni la pertenencia a la Iglesia. Podemos decir que la Iglesia es la sierva del Evangelio, no su dueña. La Iglesia es nuestra madre porque es esposa de Cristo y es la madre en cuyo seno, en un sentido, somos criados como hijos de Dios. Así que el apóstol Pablo dice bien que la Jerusalén de arriba, la espiritual, la Iglesia de todos los tiempos es nuestra madre. Y la visión de Juan resalta la gloria radiante, si os fijáis, ¿no?, de esta Iglesia fiel, tal como Dios la ve en los cielos.
Esto es maravilloso, fijaos, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de laurel, ahora explicaré por qué es de laurel, con 12 estrellas refulgentes, vestida con el sol. La Iglesia es la gloriosa portadora de la luz de Dios. Tiene la luna bajo sus pies. En aquellos tiempos, la luna era la que regía los días, las estaciones, los meses y los años. Los calendarios eran lunares. Así que en un sentido, la Iglesia ejerce autoridad espiritual sobre el mundo. Y esa corona de estrellas en su cabeza, que es de laurel, es el laurel de la victoria, porque la palabra griega es estéfanos, que era la corona que se le otorgaba a los vencedores en las batallas y en las pruebas deportivas. Y además es como una madre encinta, porque tiene la tarea de traer a Cristo al mundo. Y aquí tenemos el sol, la luna y las estrellas que siempre se han vinculado ya desde el libro de Génesis al pueblo del pacto. ¿Por qué? ¿Os acordáis de alguna visión o algún sueño en el que aparezcan el sol, la luna y las estrellas en el libro de Génesis? La historia de José. El sol era su padre, la luna era su madre, Jacob era el padre del sol, Raquel era la luna, y las estrellas, los hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. El pueblo del pacto. Y en Apocalipsis ya hemos visto en varios lugares como el número 12 representa al Israel de Dios, tal como Pablo lo describe en Gálatas 6. ¿Recordáis los 24 ancianos, que es 12 por 2? Símbolo de la Iglesia redimida en los cielos. ¿Recordáis los 144.000, que es 12.000 por 12? También la tierra sellada, la Iglesia sellada aquí en la tierra. Hermanos, si somos capaces de imaginar a esta mujer resplandeciente, brillando en los cielos, no sé si pediros que hagáis el esfuerzo, cerrando los ojos o no, de tratar de visualizarla, nos vamos a sentir animados a comprender lo que ella tiene que representar para nosotros. Es la Iglesia, de la que tú y yo formamos parte. Es la Iglesia tal como Dios la ve por medio de la obra redentora de Cristo. Dice el comentarista William Hendrickson, en la tierra, esta Iglesia puede parecer muy insignificante y objeto de burla y desprecio. Pero desde la perspectiva del cielo, esta misma Iglesia es gloriosa. Todo lo que el cielo puede aportar de gloria y esplendor se derrama sobre ella. En Isaías 62:5 se proclama al pueblo del pacto y por tanto a cada miembro de él, y fijaos, la describe así: como se goza el esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y hermanos, amigos, una esposa nunca es más bella ni más preciosa para su marido que cuando está encinta de su hijo. Nada despierta tanto el instinto protector y cuidador de un hombre como la imagen de su esposa en estado. Nada. Y del mismo modo Dios habla de su cuidado protector sobre esta santa hija de Sión. ¿Recordáis en Zacarías 2? El que os toca, toca la niña de su ojo. Cuidado. Ahora yo te pregunto, ¿ves a la Iglesia como Dios la ve? Muchos cristianos hoy miran a la Iglesia con indiferencia, es esa cosa del domingo, como si fuera incluso a veces un obstáculo para su felicidad. Yo haría esto, pero es que claro, es que está la Iglesia. O tengo que reunirme con la Iglesia. O es que soy miembro de una iglesia, entonces hay cosas que no puedo hacer, ¿sabes? Porque ya me gustaría, pero es que no puedo. Por eso muchos la abandonan. Otros, en el mejor de los casos, otros muchos, quiero decir, la soportan. Y luego están los que viven una fe, vamos a decir, aislada,
desconectada del cuerpo de Cristo, como llaneros solitarios. Pero esa actitud revela un problema muy profundo. ¿Sabéis cuál? El problema por el que hemos orado antes en la oración pastoral. Falta de fe. Un corazón incrédulo. Porque solo la fe nos va a permitir ver a la Iglesia como Dios la presenta en su palabra, como el pueblo amado, redimido por Cristo, su cuerpo, su esposa, su templo, su familia, su amada, esplendorosa, gloriosa. Y obviamente la Iglesia no es perfecta, ya lo sabemos, pero a los ojos de Dios es preciosa. ¿Por qué? Porque en la Iglesia habita el Espíritu de Dios. Porque la Iglesia ha sido unida al Hijo, a Cristo. Así que miembros de la IBE, especialmente, todos los cristianos, pero muy especialmente miembros de la IBE, ¿cómo ves tú a esta mujer de Apocalipsis 12? ¿Has pensado alguna vez en la IBE en los términos de esta mujer de Apocalipsis 12? ¿Cómo ves a tu iglesia local? O sea, esta. No somos perfectos, pero somos suyos. Si te cuesta amar a tus hermanos, si te cuesta servirlos, si te cuesta perdonarlos, si te cuesta comprometerte con el día del Señor, es decir, hoy, si te cuesta comprometerte con la oración comunitaria de los jueves, con la vida en comunión en general, tal vez es porque te falta fe para ver a la Iglesia tal y como Dios la ve. Pídele al Señor que te conceda esa fe. Y Él lo hará. Una fe que te ayuda a ver la belleza de lo que Él ha hecho en nosotros. No es por nosotros, es por lo que Él ha hecho en la Iglesia, en esa preciosa Iglesia. Y que eso te llevará si se lo pides. Te llevará a valorarla, a servirla. No por lo que es en sí misma, porque somos todos un desastre, sino de nuevo por lo que Dios ha hecho, hace y hará en ella. Volviendo a nuestro pasaje, hermanos, volviendo al pasaje. Sabemos que en un mundo marcado por el pecado, dar a luz conlleva dolor, ¿no? Estamos aquí hablando de la gloria de la Iglesia y ahora de repente vemos esta segunda parte del versículo 2 que nos habla de esta mujer con dolores de parto. Estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Pero no hemos dicho que es una iglesia gloriosa, no hemos dicho que Dios la ama, la cuida, la protege, la tiene en alta estima. Y ahora vemos esto, la vemos aquí retorciéndose de dolor por las contracciones. Bueno, hermanos, de alguna manera esto lo que hace es resumir toda la historia de la vida de la Iglesia. Sus sufrimientos, sus luchas, sus apostasías, sus persecuciones. Primero, en el antiguo pacto, hasta la venida de Jesús. Podemos decir que Israel en el Antiguo Testamento estuvo en un sentido encinta de Cristo durante miles de años. Israel fue utilizada como el vientre del cual nacería el Mesías, dice Isaías 26, 17. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Y esta visión de la mujer celestial nos recuerda la misión de la Iglesia. Está vestida de luz. Por lo tanto, nosotros hemos de resplandecer con la luz de la palabra de Dios. Ella es santa y nosotros debemos ser conformados no al mundo, sino al carácter santo de Dios. Su misión es traer a Cristo. La nuestra es proclamar a Cristo como Señor y Salvador. Hermanos, la Iglesia no existe como una agencia de ofrecer servicios humanos, caritativos y humanistas a la gente. No que no tengamos que hacer el bien. Las buenas obras forman parte de la misión de la Iglesia,
pero ese no es el significado y el motivo principal de su existencia. Esa no es su misión principal. Su misión principal es reflejar y proclamar el Evangelio de Cristo, para que Cristo nazca en el corazón de los pecadores, para que éstos sean salvos. Así que la Iglesia es la madre de los hijos del pacto de Dios, o sea, todos nosotros. Y debemos criar a esos hijos en disciplina y en la amonestación del Señor. Eso es lo que hace la Iglesia, como una madre hace con sus hijos. Y sí, hubo dolores de parto para Israel antes del nacimiento de Cristo. Y también hay aflicciones y dolores de parto para la Iglesia en la época presente. Lo hemos visto al principio del libro del Apocalipsis, por lo que sufren las 7 iglesias y por lo que ha seguido sufriendo la Iglesia a lo largo de los siglos. Escuchaba hace poco acerca del concilio de Nicea en el 325, de donde sale el credo niceno. Dice que era un espectáculo ver aquello, porque justo acababa de constituirse el cristianismo como la religión, vamos a decir, ya no había persecución, ¿bien? No era la religión oficial del imperio, todavía convivía con el paganismo, pero ya no había persecución, así lo determina el emperador Constantino. Y en aquella reunión, dice que aquella reunión, en aquel concilio, para determinar la naturaleza trina de Dios, era un espectáculo. ¿Por qué? Porque podías ver a todos los obispos y a todos los pastores y a todos los ancianos, uno tuerto, otro manco, uno medio quemado, uno le faltaba una pierna, cojos. ¿Sabes por qué? Por la persecución que todos ellos habían estado sufriendo durante décadas, hasta que por fin se dejó de perseguir a la Iglesia. ¿Os imagináis el espectáculo? Esa es la Iglesia. Y aún en día la Iglesia sigue sufriendo en el día de hoy. Aquí estamos muy a gusto con nuestro aire acondicionado a 23 grados, aunque pierda agua, pero hay sitios, hermanos, en los que una reunión como esta te cuesta directamente la vida. Bueno, ya no puede ni celebrarse. Ahora atrévete a celebrarla. Sí, hermanos, hay persecución y seguirá habiéndola. Estamos bajo gran tribulación hasta la venida del Señor, pero somos preciosos para Dios. Somos resplandecientes en sus propósitos redentores, los suyos y para este mundo. Él es el Padre, es el esposo, Él es el fuerte, Él es amoroso, es tierno. Él es el Padre fiel que guarda a la Iglesia y a la Madre con todos sus hijos. Y esto nos lleva a la siguiente parte de nuestro pasaje, versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ya lo hemos dicho, uno de los propósitos de Apocalipsis es ofrecer explicaciones de lo que los cristianos han experimentado y seguiremos experimentando a lo largo de la historia. La primera mitad del libro, ya lo hemos dicho, vemos las diversas realidades históricas que explican todos los problemas que la Iglesia ha de atravesar hasta que Cristo venga. Pecado y fracaso, los juicios de Dios, la Iglesia intercesora en el mundo. ¿Bien? Todos estos factores que vemos es la primera parte. Ahora, en esta segunda parte vamos a ver la explicación meticulosa de la historia, como os he dicho. ¿Bien? Es un gran conflicto espiritual en el que estamos, hermanos. Estamos en medio de una gran guerra espiritual. Muchos hablan de la guerra espiritual de una manera nada adecuada, sobre todo los que venís del contexto pentecostal, ¿no? Tenéis una idea de la guerra espiritual, o teníais, muy diferente a la que las Escrituras nos enseñan. Pero es real. No lo que esas iglesias interpretan como guerra espiritual, pero es real que hay una guerra espiritual. Por supuesto que sí. Y el versículo 3 nos está presentando ahora un monstruo feo, horroroso y poderoso que está en guerra contra Cristo. Dice que apareció otra señal en el cielo, y he aquí
un gran dragón escarlata, rojo. Así que detrás de toda acción visible en la superficie de la historia hay un gran enemigo espiritual que busca destruir a la Iglesia. Y Juan lo identifica en el versículo 9 de este mismo capítulo, fijaos. Habla de él como ¿qué? Como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ya nos está diciendo el propio pasaje quién es esta serpiente, este dragón. Y muchas personas, como decíamos al principio, descartan al diablo. Incluso en la Iglesia lo descartan como un mito, como un cuento para niños, para asustarlos por las noches. Y aquí en Cataluña nos viene muy bien para el correfoc. Todo el mundo sabe de lo que hablamos con el correfoc, ¿no? Los petardos, los demonios que van con los petardos, ¿no? Bueno, una tontería. En cualquier caso, no se puede tomar en serio la Biblia. ¿Quién toma en serio la Biblia aquí? Creo que todos, ¿no? Bien, no puedes tomarte en serio la Biblia si no crees en este espíritu personal y poderoso. Si empiezas a pensar que esto es un cuento chino, mal andas. No. No podemos dejar de creer en este ángel caído que es el enemigo de Cristo y de la Iglesia. Y tampoco puedes comprender ya no la Biblia, sino este mundo, tal como es, sin tener en cuenta la existencia del diablo y cómo es el diablo. El diablo aparece por primera vez en la Biblia como esa serpiente que engañó y tentó a Adán y a Eva para que desobedecieran el mandato de Dios. Y esto sumió a toda la raza humana en el pecado. Dios, al maldecirle, recordáis que también prometió una guerra entre los siervos de Satanás y los siervos de la mujer, entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. La simiente de la mujer es, en primer lugar, Cristo. Pero esto incluye a toda la Iglesia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y el resto de la historia, hermanos, está marcado por este conflicto entre el diablo y su pueblo y Dios y su pueblo, el pueblo del pacto. Toda la historia de la humanidad está centrada en esta oposición de Satanás a Cristo. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o el talón. Esta es la guerra que estamos viendo desde el principio. De esta guerra nos está empezando a hablar el capítulo 12 de Apocalipsis. Y esta descripción de Satanás como un dragón no solo remite a la serpiente del Edén, sino que también incorpora cierta imaginería mitológica del dragón, que es un símbolo del caos, es un símbolo del mal, en todo el mundo antiguo. Y esto ya se ve en las propias Escrituras. En el Antiguo Testamento a menudo personifica el mal como un dragón, como un monstruo marino. En Isaías, que contempla la derrota del faraón, en el Éxodo, dice: ¿no eres tú el que cortó a Rahab y la hirió y al dragón? Y también habló del juicio de Dios sobre Asiria, Isaías, diciendo que matará al dragón que está en el mar. O sea, que es un término de mitología o de imaginería bíblica, el dragón como símbolo del mar. Y detrás de los dragones míticos de las culturas y civilizaciones antiguas se encuentra el verdadero dragón, porque siempre es símbolo de maldad en todas esas culturas: el diablo, Satanás. Este es el verdadero monstruo que acecha en la historia, y aquel a que el apóstol Pablo describe como vuestro adversario el diablo, Pedro, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda en derredor buscando a quien devorar. Y Juan ve a Satanás como un dragón rojo. ¿Por qué es rojo? Bueno, el color, ¿recordáis el jinete de color rojo? Bueno, el jinete no, el caballo que montaba el segundo jinete, que era de color rojo. Este color simboliza la muerte, la agresividad, la violencia, el asesinato. Jesús mismo dijo: Él ha sido homicida desde el principio. Y el dragón aparece además, fijaos, con 7 cabezas y con 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas.
En la mitología antigua, el dragón de muchas cabezas parecía siempre imposible de vencer. No sé si habéis oído hablar en la mitología griega de la hidra, que le cortabas una cabeza y le salían dos. Aquello era terrorífico, no había manera de librarse de ella. Y de forma semejante, Satanás tiene estas 7 cabezas. ¿Recordáis? El 7 es un símbolo de lo perfecto en sentido espiritual. Y Satanás es lo que hace, él hinca sus, vamos a decir, colmillos serpentinos y venenosos en muchos lugares. Él tiene un amplio y perfecto control sobre este mundo al que se le ha relegado en la soberanía de Dios. Y él actúa con sorprendente destreza, lo hace de una forma perfecta. Pero cuando le frustras por un lado, al momento lo vemos atacar por el otro. Es como la hidra, es como una especie de ser mitológico que nunca acabas de eliminar. Y además vemos que tiene estas 7 cabezas, que no deja de ser una especie de burla perversa a los 7 espíritus de Dios, que vemos en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, ¿sí? Que representan la acción perfecta del Espíritu Santo en el mundo. Pues aquí vemos a Satanás obrando espiritualmente de forma perversa y perfecta, relativamente, en el mundo. Y fijaos que además tiene 10 cuernos, y en la Biblia ya hemos dicho que el 10 representa lo completo en cuanto a los asuntos de la tierra. Y los cuernos en la Biblia representan fuerza y poder. Así que estos 10 cuernos representan el poder del mal en este mundo bajo el dominio del diablo. De hecho, la cuarta y la más terrible de las bestias de la profecía del profeta Daniel tenía 10 cuernos. Y esta conexión lo vincula con los reinos terrenales bajo el reino y bajo el control de Satanás. Y refuerzan esta idea las 7 diademas. Fijaos, es muy interesante porque para diferenciarlo el traductor, en este caso reina o valera, en el caso de la mujer pone la palabra corona, que en griego es estéfanos, esa corona de laurel, esa corona de victoria, de gloria, esa guirnalda de hermosura, y la contrapone con la palabra para corona en el sentido de realeza, diadema. En griego, la corona real es una diadema. Esto representa que Satanás tiene un dominio sobre este mundo. Él tiene un reino de tinieblas. Pablo describe así a Satanás, ¿recordáis? Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él tiene un grado de control en este mundo. Ahora, Satanás no sirve a nadie. La Iglesia sí que sirve, pero él no sirve a nadie. Él es servido. Él gobierna con crueldad. Sus coronas son coronas, vamos a decir, de hierro, ¿eh? No lo dice el pasaje, pero es como si lo fueran, de tiranía, de opresión. Dice un comentarista, J.K. Bale, las diademas representan las falsas pretensiones del diablo de tener autoridad soberana y universal en oposición al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que también lleva muchas diademas, como veremos en el capítulo 19. Hay otro comentarista, Paul Garner, que dice que el guía angélico maligno de reyes, naciones y reinos corruptos es Satanás. Esto incluye al Imperio Romano y a sus césares, que querían ser adorados como dioses, así como ejemplos más modernos que a menudo adoptan la forma de sociedades y gobiernos humanistas que desprecian a Dios, su palabra, a su pueblo y lo persiguen. Y Juan observa en su visión que la cola de esta serpiente, de este gran dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Hay mucho debate al respecto, en cuanto a qué simbolizan estas estrellas, pero podemos decir que esta tercera parte, con toda probabilidad, la mayoría de comentaristas, aún los padres de la Iglesia en el pasado, afirman que esto representa a los ángeles que cayeron junto con Satanás en su rebelión contra Dios. Esta fue la comprensión mayoritaria en los primeros siglos de la historia del cristianismo. El mismo Justino Mártir o Ireneo, hasta Agustín, ven esta realidad, descrita por Pedro y Judas, cuando habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿recordáis? ¿Sí? Y que siguieron a Satanás en su rebelión. Y el símbolo de las estrellas está enfatizando algo, que esto es una lucha de consecuencias celestiales, espirituales.
Pero también nos está recordando algo muy interesante. Fijaos que dice una tercera parte. No dice todas las estrellas de los cielos. Y esto nos recuerda que incluso el poder del dragón es limitado. No puede arrastrar a todos los ángeles. No tiene control completo sobre lo que ocurre en el reino espiritual. Solo una tercera parte. Y así desde los primeros siglos la Iglesia ha entendido este texto como una advertencia solemne sobre la realidad del mal espiritual en este mundo, pero también como un anuncio del juicio seguro que viene sobre el dragón y sobre sus ejércitos, como veremos más tarde, la semana que viene, en el siguiente pasaje de este capítulo 12. Y la visión de este dragón recuerda especialmente la promesa de Dios de que el hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, como vemos en Génesis 3:15. La visión pinta por ello una imagen espeluznante de una madre a punto de dar a luz a un hijo, ¿os imagináis? Y al lado, este monstruo, justo al lado, delante de ella, esperando a que dé a luz, al acecho, para devorar a ese hijo. La imagen es inquietante, es muy desagradable. En cuanto nazca me lo como. Fijaos, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y esta es la historia del pueblo de Dios. Inmediatamente después de recibir la maldición de la enemistad entre la mujer y la simiente, Satanás trató de cortar la línea prometida, ¿recordáis? Primero incitando a Caín a matar a su justo hermano Abel. Más tarde, cuando Israel estuvo en Egipto, Satanás llevó al faraón a ordenar que se exterminase a todos los niños varones, nada más nacer. Y Satanás entró luego en el corazón del rey Saúl con las intenciones asesinas hacia David, antepasado del Mesías, de quien vendría él. Y luego recordáis, en Babilonia, en tiempos de la reina Esther, cuando Amán trató de promover todo un genocidio de todos los judíos que había en el reino del rey persa Asuero. Y finalmente, cuando los sabios llegaron ante el rey Herodes, preguntando por el niño rey que había nacido, Herodes envió soldados a Belén y a todos los alrededores a asesinar a todos los niños varones menores de 2 años. La guerra fue encarnizada, fue secular. Y a lo largo de toda la historia bíblica, Satanás ha rugido con instinto asesino, por así decirlo, centrado en un único objetivo. ¿Cuál? Destruir al Salvador prometido antes de que pudiese poner fin a su dominio maligno. Ese es el propósito de Satanás. Y para eso era imprescindible atacar al pueblo de Dios, porque de él vendría el Mesías. Ahora yo te pregunto, ¿cómo ves tú a Satanás? ¿Cómo ves al dragón de este pasaje? De nuevo, muchos no creen en su existencia, otros dicen que sí, pero en la práctica viven como si no existiera. Lo consideran un mito, es el mal en todos nosotros. Una figura simbólica para explicar los problemas de este mundo, o me va muy bien para asustar a los niños por la noche, para que se callen, como el hombre del saco. Esto también es un problema de fe. Esto es un problema de fe. No porque debamos poner fe en Satanás, no estoy diciendo esto, sino porque la palabra de Dios nos revela a Satanás y a sus huestes como reales. No se anda con chiquitas. No habla de ello como si fuese una especie de alegoría. Y además la palabra de Dios deja muy claro que la actividad consciente y permanente de Satanás es destruir a la Iglesia de Cristo. Y Apocalipsis 12 nos está mostrando que estamos en medio de una guerra espiritual contra un enemigo espiritual, pero real. Es Satanás. Él odia a la Iglesia, busca hacer daño a la Iglesia. A veces, una Iglesia grande es una evidencia del ataque de Satanás contra la Iglesia. A veces no. A veces es un síntoma de bendición de parte de Dios. A veces una iglesia pequeña es un síntoma del ataque de Dios contra la iglesia. A veces no.
El ataque de Satanás, gracias, contra la iglesia. Use discernimiento que oye. Otras veces es un síntoma de bendición. Es complicado discernir estas cosas, hermanos. Es complicado. Pero lo que está claro es que Satanás está detrás de cosas que nosotros nunca pensaríamos que está. De cosas aparentemente inofensivas, inocuas. Por eso se nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios. Pero si vives amoldándote a este mundo en todo lo que puedes, si no oras, si no lees la palabra, si te mantienes alejado del cuerpo de Cristo, ¿cómo piensas resistir? Es triste ver cómo las personas se van debilitando y desapareciendo de las iglesias o se van diluyendo. A veces lo que se supone que son bendiciones son maldiciones. A veces un buen trabajo es una maldición porque aleja a las personas de la iglesia. A veces tener hijos es una maldición porque aleja a los creyentes de la iglesia y los vuelve débiles, cambiando a Cristo por los niños en el centro. A veces una salud de hierro es una maldición porque hace que te olvides de Dios y dediques tu vida y tus fuerzas a otras cosas. Él es el diablo, es el engañador. Cuidado, cuidado. Pero si no vamos a Dios, por medio de todos los medios de gracia, ¿cómo piensas resistir? ¿Cómo piensas tener discernimiento en cuanto a las trampas y maquinaciones del diablo? ¿Cómo? No vas a poder permanecer firme si no amas a la iglesia, te aferras a Cristo y buscas iluminación por medio de los medios de gracia. Puede parecer que eres muy fuerte, pero en realidad esa fortaleza no es nada más que necedad. Eres un necio. Nuestro enemigo es real. Hay que despertar, hay que velar, hay que resistir firmes en la fe. Él es real. Pero también hay otra cosa que es real. ¿Sabéis qué? Que nuestra victoria es segura. Amén. ¿Y sabéis por qué? Por lo que dice el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado por Dios para su trono. Vaya hombre, se lo quería comer y nada más salir fue arrebatado para el trono de Dios. Esta tercera figura que aparece aquí, en la visión, es el Salvador que todos necesitamos. Ella da a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Jesucristo es el Hijo profetizado que vino, como dice primera de Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo. Y al describir a Cristo en el versículo 5, Juan está aludiendo al Salmo 2, que afirma que aunque las naciones se rebelen contra Dios y contra su ungido, el Señor entronizará a su Hijo y le entregará a las naciones por herencia. Los quebrarás con barra de hierro, dice el Salmo 2, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Reproduciendo este lenguaje, la mujer da a luz al hijo varón, fijaos que dice exactamente lo mismo que el Salmo 2, él regirá con vara de hierro a todas las naciones. Las naciones, diga lo que diga, piense lo que piense el dragón, Satanás, le pertenecen a Cristo. No solo le pertenecen a Cristo, son el campo de su cosecha del Evangelio. Él está segando permanentemente para su granero. Así que o bien nos sometemos a Él, adorándole como Señor, o caeremos bajo su barra de hierro el día del juicio. Y además, esta vara de hierro protege a la iglesia, así como un pastor defiende a su rebaño de las bestias salvajes, así también Cristo, cuando Él regrese, herirá a las naciones que oprimen y persiguen a la iglesia. Mencioné antes, ¿no?, la historia bíblica del intento de Satanás de destruir la simiente, que llegaría a ser Jesucristo. Y cuando esos intentos fracasaron, Satanás utilizó a Judas Iscariote para traicionar a Jesús y después manipular a los líderes religiosos judíos y romanos para consumar
el asesinato del Hijo de Dios. Finalmente el dragón parece que había matado al niño varón, parece que lo había conseguido. Sin embargo, cuando Jesús exclamó consumado es en la cruz y entró y entregó su espíritu al Padre, su sacrificio expiatorio asestó un golpe mortal contra el dominio tiránico de Satanás en este mundo. Juan nos lo dice, el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Justo en el borde mismo del triunfo de Satanás, con Jesús yaciendo muerto en el sepulcro, Dios rescató a su Hijo de las garras del diablo y lo exaltó con poder, haciendo que toda estrategia satánica saltara por los aires y se derrumbara. Por eso él pudo decir al ascender a los cielos tras su resurrección, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora él es rey. Ahora. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo ves tú al niño de este pasaje? ¿Cómo ves al Señor Jesucristo? Muchos aún mantienen una visión infantilizada de Cristo, influenciados por el sentimentalismo navideño, por las imágenes del catolicismo popular. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Sí, cosas que marcan. Esta es la imagen que tienen muchos de este Jesús. Un niño indefensito, Jesucito de mi vida, el niño Dios le llaman. ¿Sí? Le rezan con palabras tiernas, pero vacías. Sí, Jesús nació en debilidad, evidentemente, nació como un verdadero bebé, pero no nos podemos quedar con esta imagen, porque este niño creció, este niño vino con un propósito, vivir sin pecado, morir por nuestros pecados y resucitar con poder para vencer al pecado. Y como dice nuestro pasaje, fue arrebatado para Dios y para su trono. Hoy ese niño es un rey glorificado y reina con autoridad sobre toda la creación y defiende a su iglesia y volverá en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora yo te pregunto, ¿lo ves así? Si Él es tu rey, si lo ves así, no puedes vivir tu vida cristiana con indiferencia. Si Él habla, su pueblo responde, amén, sí, Señor. Y si aún no le conoces como Señor y Salvador, arrepiéntete y cree, porque su gracia sigue extendida, sigue disponible para ti. Este es el Cristo del Apocalipsis 12, este es el Cordero glorioso, este es el Rey eterno, este es el vencedor que guarda a su iglesia y la llevará a la gloria. Este es el Cristo del Apocalipsis. Ese es nuestro Señor. Y concluye el pasaje con esta mujer en el desierto. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Juan ofrecerá más detalles de esta guerra espiritual a medida que avance el capítulo, pero la visión inicial nos conecta ahora al contar qué sucede con la mujer, la iglesia, después que su hijo nace y es llevado a los cielos. Juan concluye, la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado para que allí la sustenten por 1260 días. Y este versículo final tiene 3 aplicaciones vitales para nosotros hoy. La primera es que los cristianos no debemos considerar este mundo como nuestro hogar, porque ahora estamos en medio del desierto. Como empieza el progreso del peregrino, caminaba yo por el desierto de este mundo. Estamos en un desierto. Esta vida es un tiempo de prueba, de preparación para nuestro verdadero hogar en la tierra prometida, cuando Cristo regrese. El mundo bajo el poder del diablo es hostil a los cristianos fieles. Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por ello los cristianos debemos ser espiritualmente fuertes, debemos ser bíblicamente cautos, porque detrás de toda oposición terrenal, detrás de toda la perversión moral de este mundo, están las fuerzas espirituales del mal lideradas por Satanás. Como dijo el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne,
no nos engañemos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de esta era, contra huestes, es decir, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, espirituales. Y sabiendo esto, hermanos, no podemos guerrear con armas terrenales, confiando en las riquezas, en el poder, en la influencia política. Si nuestra batalla es espiritual, debemos luchar con armas espirituales, la oración, la palabra de Dios y vidas de santidad y de comunión con su pueblo. Y en medio de esta guerra, nuestro llamado, cuidado hermanos, no es derrocar a las potestades espirituales de las tinieblas. Nosotros no matamos al dragón. No es nuestra responsabilidad. Nosotros nos mantenemos firmes delante del ataque del dragón. Y huimos de él. Como dice Efesios 6, debemos estar firmes contra las asechanzas del diablo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que esto implica que no podemos amoldarnos a las exigencias de este mundo, porque están en contra de las exigencias de Dios. Comprometernos con este mundo es avanzar en la causa de nuestro enemigo, el diablo, no en la causa de Cristo. Y todo lo que en el mundo se opone a Dios y a su palabra, sea la inmoralidad sexual, sean las ideologías secularistas, sea el ateísmo, la idolatría religiosa, el consumismo, todo esto son armas forjadas por Satanás para afligir a la humanidad y oponerse a Cristo. Esto es lo que es. Y cuando se nos presiona para conformarnos a la manera de ser de este mundo, debemos reconocer la mano del diablo detrás, el engañador, y negarnos resueltamente a colaborar con él. Se nos llama a perseverar con paciencia en esta batalla espiritual. Hermanos, cuando permanecemos firmes en la fe, rechazando las normas y exigencias de este mundo que está gobernado por el pecado, no solo te estás preservando tú, sino que estamos fortaleciendo a otros creyentes. Algunos pueden estar vacilando por medio del miedo, la duda, las dificultades, los problemas, pero ellos te ven a ti y dicen, ahí está, encomendando su alma a Dios, dando gloria a Cristo, muriendo si hace falta como un mártir. Y al mantenernos firmes en esa fe bíblica, que además es sencilla, como el Evangelio lo es, y a la obediencia, estaremos honrando a Dios y estaremos siendo utilizados por Él en sus propósitos gloriosos. En segundo lugar, Apocalipsis 12:6 destaca el cuidado de Dios hacia la mujer que huyó al desierto. La mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que la sustenten por 1260 días. Ya hemos visto en estudios anteriores qué son estos 1260 días, 42 meses, un tiempo y tiempos y medio tiempo, simbolizan un periodo de prueba y de tribulación. Y esta tribulación, este periodo, representa la era de la Iglesia, el tiempo ilimitado que Dios ha establecido, durante el cual los creyentes vamos a sufrir aflicción entre la primera y la segunda venida de Jesús. Pero también hay que notar que en el desierto hay refugio para la mujer. Y además hay algo más, hay provisión. Fijaos, ¿por qué creéis que Apocalipsis utiliza el simbolismo del desierto como el lugar al que huye la mujer? Es decir, la Iglesia. Allí somos preservados del pecado. Los cristianos que oyeron por primera vez Apocalipsis lo entendieron al vuelo, porque el desierto no es solo un lugar de seguridad, es también de provisión. En el Antiguo Testamento lo vemos continuamente, vez tras vez. Elías huye al desierto y Dios envía cuervos para sostenerle durante su exilio de 3 años y medio. Y alimentó a Israel en el desierto con el maná, enviado desde el cielo, durante esos 42 años que Israel estuvo en el desierto. Y Dios alimenta ahora a la Iglesia con su palabra, en el desierto de este mundo, para que crezcamos en fe y en fuerzas, aún en medio de la aflicción. Es de hecho su propósito que este desierto
sea un lugar donde el pueblo del pacto se acerque a Dios con amor, aprendiendo a depender completamente de Él. ¿Dependes de Dios? Él nos da su provisión, Él nos da su protección. Dios dijo acerca de Israel, en Oseas 2, la atraeré, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón y allí le daré sus viñas. Esto está describiendo lo que tenemos nosotros en la Iglesia. Para concluir, hermanos, Satanás es nuestro enemigo, pero debemos recordar que es un enemigo ya derrotado. Y podemos ver una analogía entre los cristianos de la era de la Iglesia, los que estamos entre la muerte y resurrección victoriosa de Cristo y su regreso, y la situación de los ejércitos aliados entre el desembarco de Normandía, el día D de 1944, y el final de la guerra del día V de 1945. Por cierto, el sábado pasado hicieron 81 años, no sé si lo sabéis, de ese famoso desembarco de Normandía. Se parece mucho, porque cuando las fuerzas estadounidenses y británicas desembarcaron en Normandía el día D, el 6 de junio de 1944, ya no había duda de que la guerra había terminado. La guerra había sido ganada ya por las tropas aliadas. El golpe decisivo contra los ejércitos alemanes de Hitler había sido asestado. Ahora solo ¿qué quedaba? Proseguir con vigor hasta que los nazis se rindieran. Y los generales alemanes eran conscientes de ellos, y muchos se rindieron, pero otros muchos no. La guerra continuó durante meses y se libraron muchas batallas sangrientas. Sin embargo, esas batallas fueron peleadas por un ejército que ya sabía que había vencido, a pesar de que hubieron muchas bajas. Ellos sabían que su causa estaba ganada, desde hacía un año prácticamente. ¿Cómo cambia esto nuestro entendimiento, verdad?, de la guerra espiritual que libramos? El Hijo de la Mujer ha venido, ha vencido al pecado y a Satanás en la cruz, ha resucitado, está en los cielos junto al Padre, ha prometido volver para terminar la guerra con una victoria total. Todavía hay batallas por librar, algunas van a ser dolorosas, algunas van a ser sangrientas, sí, vamos a tener bajas, pero tú y yo debemos de mantener una posición firme para que, aunque nos cueste mucho, podamos ser fieles a Dios. ¿Qué nos puede costar? La reputación, la seguridad material e incluso la vida. Pero debemos estar firmes en Jesús, no solo agradecidos por su amor, sino seguros de que Él ya ha vencido. Así que, hermanos, qué animadores en las pruebas, en los fracasos, en las tristezas de esta vida, contemplar esta visión gloriosa de cómo Dios nos ve como iglesia, vestidos de gloria, coronados con victoria y con estrellas. Y qué maravilloso, hermanos, también es darnos cuenta de que la historia es la lucha por el nacimiento del niño y su victoria sobre ese terrible dragón. Y qué solemne es saber que tenemos un lugar en esta lucha titánica. La tenemos. No es algo de lo que nos tengamos que desatender. Juan explica nuestra participación en Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Y qué? Y de la palabra del testimonio de ellos. Nuestro testimonio de Cristo evidencia nuestra victoria en Cristo. Cristo el Cordero ha vencido por su sangre. Y esta realidad tiene que dar más significado que nada a tu vida mientras permaneces fiel y firme y das testimonio de la venida y consumación de su reino. Esto es lo que aprendemos de la historia de la mujer, el niño y el dragón, que el enemigo ya ha sido vencido. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre, y te rogamos que nos perdones por nuestra falta de sensibilidad espiritual hacia tu Iglesia, hacia la gloria de nuestro Rey Jesucristo, y también en lo incautos e ingenuos que somos en cuanto a la realidad de Satanás y sus propósitos. Ayúdanos, Señor, a acudir con arrepentimiento y fe a ti, a tu palabra, a tu Espíritu,
Que esos medios de gracia, Señor, nos muestren todas estas verdades, toda esta realidad y nos hagan crecer con fortaleza, como aquellos que han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de Él. Y Señor, bendice a aquellos que están sin Cristo en esta mañana. Háblales, transfórmales y tráelos rendidos a tus pies, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.